Muy buenas que a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual vamos a tratar de analizar este proyecto muy interesante que es el de XDC Network. Es un proyecto muy serio del cual vamos a estar analizando en qué consiste pues este proyecto, qué proyección tenemos de cara al futuro para el precio, ya que fijaros conmigo como durante el día de hoy está aumentando un 13% y más que puede aumentar este proyecto porque como comentaba antes no es un proyecto cualquiera. Fijaros que cuenta actualmente con casi 500 millones de dólares en términos de capitalización de mercado. Tenemos un volumen en las últimas 24 horas superior a los 6 millones y la verdad que es un token que actualmente carece de listados grandes y por eso ahora mismo tiene un precio bastante competitivo. De hecho, hoy ya tiene una asociación muy importante con una subsidiaria de criptomonedas en Japón y por eso está aumentando el precio durante el día de hoy un 13%. Pero bueno, ahora después comentaremos los intercambios en los cuales podemos comprar este token. Bueno, fijaros conmigo como desde el lanzamiento de este token pues hemos tenido recuperación en el precio. Se lanzó en el 2018, tuvimos el pico más alto justamente pues en el año 2021, justamente en el mes de agosto 22 que habíamos alcanzado los 17 centavos. Después ha venido correcciones, de hecho pues el precio no cayó un picado, sino que hemos estado cayendo progresivamente hasta alcanzar la marca pues mínima que estaría en los 2 centavos. Ha habido un rebote recientemente el mes de abril hacia los 4 y ahora mismo pues hemos vuelto a corregir un centavo situándonos en los 3 centavos. ¿Cuántos tokens tenemos en circulación? Tenemos un total de 13 billones de tokens que están actualmente en la circulación, en la oferta, así que tampoco es un suministro exagerado, porque tenemos otros proyectos que cuentan con bastante más cantidad de tokens o de criptomonedas en circulación. Para mi punto de vista, 13 billones no es una gran cantidad y teniendo en cuenta que con que realicen unas quemas de forma progresiva podemos conseguir aumentar el valor del token. Está actualmente en el puesto 81, ¿vale? Dentro de CoinMarketCap en términos de capitalización de mercado y la verdad que es un proyecto, como comentábamos antes, muy interesante, ¿vale? Muy interesante y ahora después vamos a tratar de analizarlo y como comentaba antes, los mercados donde se puede comercializar, yo os voy a estar recomendando Gate.io, que es uno de los mejores que está ofreciendo actualmente este token. Lo digo porque Gate.io pues cuenta con bastantes más opciones en cuanto a criptomonedas, un montón de criptomonedas y de tokens y también las tarifas, las tasas o las tarifas que suele cobrar no son tan elevadas, por lo tanto lo recomiendo. Es muy seguro, o sea, no tenemos problemas de seguridad y entre ellos hay que destacar que está también KuCoin, está Gate.io, que como comentaba antes te voy a estar dejando el link de registro abajo a la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado. Tenemos Gate.io que se puede comercializar contra el par Tether, contra el Tether dólar y también contra Ethereum, y tendríamos otro que también sería Bitrue, Coinex. Bueno, tenemos unos cuantos pero no está aún dentro de los grandes y la verdad que no está muy listado para lo que es el proyecto, porque daros cuenta de que no es una tontería, contamos con casi 500 millones de dólares que tiene actualmente el proyecto, o sea, no es poco lo que tiene, por lo tanto hay que echarle un vistacillo, ¿no? Hay que ver en qué consiste, pues en este caso, este token. Bueno, pues hay que destacar que es una cadena de bloques, ¿vale? Que es la de XDC Network y aquí tenemos el token nativo de esta red. Fijaros, dice la red de posibilidades. Descubre una cadena de bloques de bajo costo, rápida y confiable, creada para todos. El éxito depende de su red. Bueno, aquí abajo vamos a empezar con XDC. Para conseguir toda la información podemos construir en XDC, te podemos crear cositas, ¿vale? Proyectos y demás. También tenemos talleres comunitarios, pero lo que nos interesa antes de continuar con esto es la información justamente de abajo, ¿vale? Lo que tenemos aquí dice XDC Network es un protocolo blockchain de código abierto de nivel empresarial, o sea, no es cualquier cadena de bloques, no es cualquier blockchain. Dice una cadena compatible con EVM. ¿Qué significa EVM? Es una máquina virtual que forma parte del ecosistema blockchain de Ethereum, ¿de acuerdo? Con contratos inteligentes exigibles. Es especialmente adecuada para revolucionar, descentralizar y liquidar la industria de financiamiento comercial a través de la tokenización de activos e instrumentos financieros del mundo real. O sea que es una cadena de bloques muy competitiva porque, como comentábamos antes, tiene un bajo costo, alta escalabilidad, rapidez en las transacciones y viene a competir contra las grandes cadenas de bloques. Fijaros, dice la red de XDC es una cadena de bloques innovadora con una velocidad, escalabilidad,
tarifas bajas y seguridad de grado militar impresionantes. Con XDC Network las empresas pueden mejorar su mantenimiento de registros, intercambiar datos y transferir activos de manera más eficiente y segura. O sea que no solamente nos está ofreciendo a los particulares, entre comillas, a los inversores normales, entre comillas también vuelvo a repito, o sea, a los pequeños inversores, sino también a las empresas, cómo les da esas soluciones financieras y soluciones de gestión, por así decirlo. Entonces, es un proyecto que la verdad que es bastante completo y que merece la pena, pues en este caso dedicarle un vídeo para ver qué es lo que nos puede aportar. Pues nos puede aportar una blockchain que es bastante competitiva, bajo costo. Bueno, al fin y al cabo es competitiva en global, bajo costo, la alta escalabilidad, la rapidez de las transacciones. Quiere decir que es un proyecto que no es cualquiera, ¿vale? Es un proyecto serio y, como digo, pues es muy solvente, muy seguro. O sea, mucho más seguro, por así decirlo, que otras meme coin, que otras... Bueno, en este caso no estamos en meme coin, estamos en un proyecto totalmente serio, dejando la meme coin de lado, pero me refiero que dentro de las categorías de altcoins es una de las altcoins que más nos puede dar rendimiento por la funcionalidad o por la utilidad que nos está ofreciendo, ¿no? Fijaros, dice, la red de XDC establece un punto de referencia para la digitalización de la financiación del comercio al permitir la tokenización de diversos instrumentos y activos de financiación del comercio. O sea que este punto le puede servir bastante a las grandes empresas y ya sabéis, si las empresas se meten dentro de esta red o dentro de esta cadena de bloques, pues estamos consiguiendo grandes logros. Está impulsado por pues, todas estas empresas, que entre ellas hay que destacar Trada Token, ¿vale? Que es una de las conocidas. Y tenemos aquí la red de XDC. Estas son las últimas noticias. Y bueno, pues quería que también comentar con vosotros la siguiente noticia, que también es muy importante, la que puede justificar el aumento del precio durante el día de hoy. Fijaros, dice, XDC Network se afianza en Japón a través de una asociación con la subsidiaria de SBI. Bueno, parece ser que tenemos un listado, un acuerdo, por así decirlo, ¿vale? Que es bastante importante en Japón. Fijaros, dice el 31 de mayo, que es justamente hoy, XDC Network anunció que se agregaría a la subsidiaria de intercambio de cifrado, ¿vale? De SBI. El CEO del intercambio, Fumiki Ozaki, dice, confirmó la noticia. Bueno, parece ser que tenemos un nuevo listado en Japón que es muy importante y por eso ha aumentado el valor del token bastante, ¿no? De hecho, pues en el gráfico se puede ver de forma bastante clara, ¿no? Cómo el precio ha saltado desde los 3 centavos, llegando a estar en el pico más alto en los 3,55. De hecho, ahora mismo está muy cerquita del máximo intradiario. Por eso, como comentábamos antes, es un token que no hay que perderle a la vista y hay que estar muy al loro porque esto puede subir bastante más. Dice, fijaros, en marzo de 2023 el token XDC se convirtió en los 5 principales ganadores de altcoin con un aumento del 54% en 30 días. Esto fue en marzo, abril pues ha habido un punto de inflexión y ahora mismo pues en mayo está volviendo a reapuntar. Así que bueno, pues si alguno quiere comercializar con él, lo repito, abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado le estaré dejando el link de registro dentro de gate.io para que no se pueda perder este token. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.